Grabar. Ah, recién se va a grabar. Ya. Ya está grabando, chicos. ¿Sí? Entonces, a ver. Esta es la PD, ¿sí? Que todos ya lo tienen compartido. Entonces, voy a compartirlo, ¿verdad? Voy a compartir pantalla. Entonces, ahí tenemos todos la PD. Entonces, vamos a poner así mejor. Ya está. Todos tenemos APD, observamos, ¿sí? En esta práctica dirigida, tenemos algunas preguntas de verdadero y falso. Tenemos en este caso funciones, me dice que realice lo que es un epígrafo y un hipógrafo de cada función, y me pregunta si es cóncava o convexa la función, ¿sí? Demuestre que esta función es cuasi convexa si esta función también es cuasi convexa, ¿no? Me hablan ahí un cuarto problema, que verifique él, y el problema 5, que siempre viene en los exámenes, ¿no? Inclusive esta es una pregunta de examen, ¿no? Entonces, no es complicado él, vamos a entender bien ahí. Entonces, si tienen alguna duda, preguntamos. Primero, chicos, ¿sí? Primero lo primero, hacer una diferencia, que es lo que más se confunde, ¿ya? Una observación acá. Lo que más se confunde es un conjunto convexo, vamos a empezar en orden, lo que hemos visto. Un conjunto convexo. Y una función convexa. ¿Sí? Entonces, son diferentes, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo un conjunto con una función, ¿no? Entonces, ese es uno de los errores que siempre cometen en las evaluaciones, ¿no? Entonces, siempre hacemos la aclaración, chicos, porque para nosotros es mucho más sencillo revisar cuando un alumno lo hace bien, ¿no? Entonces, cuando uno lo hace bien, uno ve ya bien, 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 ¿no? Entonces, rápidamente avanza, ¿no? Pero cuando un alumno resuelve mal, entonces uno tiene que ver qué ha tratado de hacer y cuánto le damos de puntaje para que no ponerle 0, ¿no? Entonces, y cuando ya un alumno es grave, 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 ya uno le pone 0 de frente, chicos, ¿no? Ya hay grave, grave y uno le pone 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya no hay salvación, ¿no? Entonces, y justamente es por eso que siempre le explicamos bien, para que nosotros con Edith podamos resolver mucho más, revisar mucho más rápido sus prácticas, ¿no? Entonces, porque cuando ustedes resuelven mal, chicos, nosotros no queremos llenarlo de ceros a ustedes, ¿no? Pero a veces hacen muchas maravillas como para que los ceros sean directos, chicos, ¿no? Entonces, eso vamos a tenerlo para que lo tengan presente. Entonces, una función convexa, ¿sí? Ya hemos visto, vamos a hacer ahí un dibujito. Una función convexa, ¿sí? Tomamos dos puntos, ¿sí? Gráficamente, lo estoy escribiendo, y trazamos esa línea, ¿no? Y esa línea siempre debe pertenecer al conjunto, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada z acá, que va de A, vamos a poner A, no, X, de X y Y, entonces, y este es mi conjunto A, entonces, para todo X y Y que pertenece a, ¿sí? Entonces, esta combinación convexa, es decir, alfa X más 1 menos alfa Y, debe pertenecer a, ¿no? Donde alfa es un número entre 0 y 1, ¿no? Entonces, eso es un conjunto convexo, ¿no? ¿Sí? Un conjunto convexo, ¿no? Convexo. Conjunto convexo.
En cambio, una función convexa, su definición es diferente, ¿sí? Entonces es diferente, ¿no? Una función convexa, ¿sí? Por ejemplo, en R2 sería de esta manera, ¿no? Dibujando en R2. Entonces me dice, por ejemplo, dibujaré que cualquier par de puntos que escoja en la función, ¿sí? Esa es la función. Recuerdan que el de acá, lo voy a pintar, ese es un conjunto, ¿no? ¿Sí? Ese es un conjunto, no una curva, ¿no? Es un conjunto, donde tiene infinitos puntos, ¿no? Es un conjunto. En cambio, esa es una curvita, ¿no? Entonces, en esa curvita dice, para cada par de puntos que yo escoja, cualesquiera, ¿sí? De la función, un par x1 y x2, ¿sí? Para cada par de puntos x1 de la función, ahí está. Entonces, cualquier recta siempre esta, esta parte de acá, esta función, ¿sí? Debe estar, ponemos así, la función evaluada en este intervalo, ¿sí? Acá vamos a ponerle A y B, ¿sí? El intervalo A y B siempre debe estar por debajo o igual, ¿sí? A esta recta L, ¿sí? L, ¿no? Definida por x1 y x2, ¿no? Esa recta L definida por x1 y x2. De esa manera. Eso es lo que me dice, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Sí, no es lo mismo, ¿no? Una función es convexa cuando cualquier punto de esa función, cualquier par de puntos de esa función, siempre su gráfica, cuando yo evalúe en ese intervalo, siempre debe estar debajo de él, ¿no? Debajo. Eso es en R2, ¿no? Igual ya tienen la misma idea en Rn, ¿no? Entonces, para tenerlo presente, a la hora de resolver, ¿no? Hay una relación entre lo que es un conjunto convexo y una función convexa. Sí, ¿no? Sí hay. Entonces vamos a buscar la relación, ¿no? ¿Sí? Busquemos una relación. Entonces, la relación entre, ¿sí? La relación entre una función y un conjunto convexo, ¿no? Convexo. Entonces, ¿hay una relación entre ellos? Sí, hay una relación entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que vemos ahí? Me dice, ¿no? Si yo tengo una función f definido en un subconjunto de Rn a R, ¿sí? X convexo, ¿sí? X es un subconjunto convexo. Entonces me dice, f es convexa como función convexa, si y solo si el epígrafo, ¿sí? El epígrafo de esa función, este es un conjunto, ¿no? Es un conjunto convexo, ¿sí? Entonces, hay una relación entre la función, ¿sí? Y
En este caso vamos a ponerle así, completo. F es función convexa, si y solo si el epígrafo de esa función es un conjunto convexo, ¿no? Y el otro que me dice, f es una función cóncava, ¿sí? Si y solo si su hipógrafo de esa función es un conjunto convexo. ¿Mm? Entonces, esa es la relación que existe, ¿no? Podemos relacionar él. Entonces, pero no son lo mismo, ¿no? Hay una relación, ¿sí?, matemática entre ellos, en que se relaciona una función convexa con un conjunto convexo. Entonces, que quede claro ahí, chicos, que no es lo mismo hablar de un conjunto convexo, ¿sí?, que una función convexa, ¿no? Inclusive encontramos alumnos que escriben el conjunto es cóncavo, no hay conjunto cóncavo, ¿no? ¿Sí? El conjunto es convexo o no es convexo nomás, no hay conjunto cóncavo, ¿no? Entonces, cuando hacen un cortocircuito ahí, entonces ahí es donde se equivocan y comienzan a hacer justamente esa diferencia, ¿no? Entonces, hacen todo un cruce de información, ¿no? Entonces, la relación que existe entre una función y un conjunto convexo, ¿sí?, es lo siguiente, ¿no? Si f es convexa, sí y solo sí, su epígrafo es un conjunto convexo, ¿no? Y f es cóncava si su hipógrafo es un conjunto convexo. Profesor, ¿qué pasa si no cumple ninguno no es ni cóncava ni convexa, ¿no? Hay funciones que no son ni cóncava ni convexa, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? En este caso, esas son funciones cualesquiera, ¿no? ¿Sí? Ya veremos cuando la función es diferenciable, veremos que si es por lo menos 2 veces diferenciable, entonces ya podemos relacionarlo con el hessiana, ¿no? Que lo veremos, lo van a ver después, ¿no? Y esa es otra relación que hay ahí, ¿no? Entre las funciones y los conjuntos, ¿no? Y también se relaciona ya con ya la hessiana, como es una matriz, podemos calcular esa matriz, sus valores propios y definir, por ejemplo, o sus formas cuadráticas y definir ahí si es semidefinida positiva, semidefinida positiva negativa y que la han visto, ¿no? Pero todavía no han visto en este caso con respecto a la diferenciabilidad, ¿no? Pero bueno, ya lo van a ver ahí. Entonces, avanzaremos ahí. Entonces me dice, si las siguientes funciones, ¿sí?, f1 hasta fm son convexas y g es una función que va de Rn en R definida de esta manera, me pregunta si esta nueva función es convexa, ¿no? Entonces me determine si es verdadero o falso, ¿sí? Verdadero o falso. Entonces veamos ahí. A ver, me dice si eso es verdadero o falso. En este caso, esto es verdadero. ¿Sí? Verdadero. Interpretemos, ¿sí?, interpretemos antes de demostrarlo, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Si yo tengo funciones, ¿sí?, funciones f1, f2, f3 hasta fm, m funciones convexas, porque lo que dijimos la vez pasada, esta es una combinación lineal, ¿no? Esta combinación lineal de funciones convexas, pero no cualquier combinación, mira, con lambda sub positivo, porque la combinación era en cualquier real, ¿no? ¿Sí? Donde lambda es cualquier real. En este caso me dice con coeficientes positivos, entonces esa combinación lineal con lambda positivos también es convexa, ¿no? ¿Sí? Entonces
Es decir, si yo sumo dos funciones convexas, es convexa. Si yo sumo dos veces una función convexa con otra función convexa, es convexa, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Antes de demostrarlo, ¿no? Sí, demostrar, ¿no? Esta función f1 de x al cuadrado, es convexa. Es convexa. ¿Sí? Porque siempre que yo grafique x al cuadrado, cualquier punto que yo escoja, siempre su imagen va a quedar por debajo, miren, ¿sí? Debajo de la recta, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Entonces, esa función es convexa. Y esta otra función, por ejemplo, 2x menos 3, es convexa. ¿Sí? Por la misma historia, ¿no? Si yo tomo cualquier par de puntos que quede, siempre será menor o igual que la recta, ¿no? Que los une. Siempre, en este caso es igual, ¿no? Entonces, eso es convexa. Entonces, si yo sumo, hago por ejemplo, un medio de la función f1 y algo positivo, por ejemplo, más raíz cuadrada de pi de esta otra función, también será convexa. ¿Sí? Caso particular, cuando las constantes sean 1 y 1, ¿no? La suma de funciones convexa es convexa, ¿no? Eso es lo que me estaría diciendo, ¿no? Entonces, eso no sería la demostración, pues, chicos, ¿no? Eso no es la demostración, ¿no? Entonces, ahora recordamos qué significa matemáticamente ¿no? ¿Sí? Lo que hemos escrito por acá. Entonces, matemáticamente, ¿qué significa esto, no? Matemáticamente, ¿no? Significa, ¿sí? Que si yo tomo f de esta línea, este segmento, ¿sí? Este segmento de que voy a escoger ahí. Entonces, por ejemplo, pongo acá lambda x1 más 1 menos lambda x2, ¿sí? Se evalúan las imágenes de esos puntos que pertenecen a la función. eh, ah, entonces, eso debe estar debajo, dice, de la recta, ¿no? Lambda f de x1 de las imágenes, ¿no? Más 1 menos lambda f de x2, ¿no? Entonces, voy a ponerlo de esta manera. Acá lo voy a poner así, el x1, el x2. ¿Sí? Ya como lo he escrito así, voy a cambiarlo acá. Entonces, acá vamos a escribir así. El x1 y el x2 serían puntos que están abajo. ¿Listo? Entonces, cualquier par de dos puntos que escojamos, P y Q, ahí está, con componentes, este P con componentes x1, f de x1, y esta componente Q, x2, f de x2. Entonces, acá ya no está A y B. Y está. Entonces, acá tendría x1 y x2, ¿no? Entonces me dice, para cualquier, recuerda que esto significa una combinación convexa, ¿no? Justamente es todo este segmento de acá, ¿no? Todo este segmento que viene a ser el intervalo de x1 a x2, ¿no? Eso es lo que escribí, ¿no? Entonces, el f de ese intervalo, ¿sí? Siempre es menor o igual ¿sí? Que en este caso la recta, el segmento de recta de esa función, ¿no?
Es decir, en este caso, la combinación convexa, ¿no? Entre este intervalo f de x1 con f de x2, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Siempre está debajo de la recta, ¿no? Ya está. Entonces, eso es lo que hemos hecho ahí matemáticamente, ¿no? Gráficamente eso significa, matemáticamente, esto es, acá, es una notación matemática, lo bajamos él y lo ponemos acá, ¿no? Esto. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a usar, ¿no? Entonces, vamos a usar ello. Entonces, si yo quiero probar, ¿sí? Entonces, vamos a probar que esto es verdadero. Entonces, si vamos a probar, hay que usar la definición, no hay que darle valores, ¿no? A ver, entonces, cada f sub i, vamos a tomar un f sub i en general, es de r sub n a r, es convexo, es función convexa. Voy a escribir así para que no se equivoque, función convexa. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente, ¿no? Que si yo tomo x sub x y y que pertenecen a Rn, ¿sí? Eso quiere decir que x es de esta forma, x1, x2, hasta xn. Y y es y1, y2, hasta yn. De esa manera. Entonces son dos elementos de Rn. Y tomo alfa o lambda, ¿sí? De 0 a 1. ¿Sí? De 0 a 1. Entonces me dice lo siguiente, que f de i evaluado en este alfa x más 1 menos alfa y, vamos a abrir el chat por acá. Ahorita te respondo, ¿sí? Alfa y, eso será menor o igual que alfa fi de x más 1 menos alfa fi de y, ¿sí? Eso para todo i, ¿no? ¿Sí? Para todo i que va desde 1 hasta n. En este caso tengo m, ¿no? De 1 hasta m. Tengo m funciones. Yesenia, me preguntas, profesor, ¿le podemos poner cualquier valor a los lambdas? No le puedas poner cualquier valor, porque si le pones un valor, estás solamente analizando ese valor, ¿no? Y podría ser, ¿sí? Podría ser, al igual que conjuntos, ¿no? Por ejemplo, en un conjunto no le puedes colocar un valor, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, para mi conjunto, y acá tengo X y de repente para el valor, acá está el segmento, ¿sí? Y lo hago también ahorita para funciones, ¿sí? ¿Qué pasa si yo escojo este alfa, ¿sí? En 0.1 y justo cae acá? Entonces para él estaré diciendo, ah, ya, profe, este conjunto es convexo, ¿no? ¿Sí? Entonces no puedo decir que eso es convexo para ese valor, ¿no? Porque tiene que ser para cualquier valor, ¿no? Y para ese valor tú estás probando que efectivamente ese valor sí está el z ahí, ¿no? Pero yo no quiero para un valor, quiero para todos los valores entre 0 y 1. ¿Quedó claro, Yesenia? Ok. Igual sucede para las funciones, chicos, ¿ah? Para funciones igual, ¿no? Acá, por ejemplo, para una función. ¿Mm? A veces, por ejemplo, yo tengo esta función, y digo, ¿no? ¿No? Entonces digo, profe, he tomado este punto y tomo este punto de acá, ¿no? ¿Sí? Y trazo él, ¿no? Y digo, ah, profe, escogí este alfa, ¿sí? Para este alfa me da este z. Y digo, ah, sí, profe, mire, para él está debajo.
Ah, entonces sí es convexo. Eso no es convexo, ¿no? No es convexo, porque hemos dicho que siempre debe estar, ¿no? ¿Sí? O por lo menos acá, ¿no? Entonces cojo este alfa acá, ¿sí? Y acá me dio este z, ¿no? Y acá sí estamos observando en él, ¿no? Acá, este z, sí observamos que él está debajo, ¿no? Su gráfica acá está debajo, ¿no? Justo este puntito cae debajo, ¿no? Pero te das cuenta que por acá está encima, entonces esta función no sería convexa, ¿no? No es convexa, ¿no? ¿Sí? Porque no cumple en todo intervalo, ¿no? Teníamos que buscar un intervalo, entonces no le puedo dar valores a un puntito, ¿sí? No le puedes dar valores, ¿no? Porque al tomar valores, pueda que en ese caso, ¿sí? Yo no le he puesto valores. ¿A dónde le he puesto valores, chicos? A ver, ¿le puse valores? No. El lambda, acá estoy dando un ejemplo. Ese es un ejemplo, ¿sí? No estoy probando. Este es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Es un caso particular, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Correcto? Ya está. Entonces, un ejemplo es un caso particular, ¿no? Una demostración no le puedo dar valores, ¿no? Ahí les he puesto un ejemplo para que vean cómo se entiende, ¿no? Sí, ese es un ejemplo. Por eso cuando uno dice, sea las funciones, ese es un ejemplo, es un caso particular, no es un caso general, ¿no? Cuando es verdadero, miren, no estoy dando ningún caso particular, tengo que demostrar con lo que yo sé, ¿no? Entonces, veamos acá, ¿no? Yo no sé si G, a priori, yo no sé si G es convexa o no, ¿sí? No lo sé. Entonces, para demostrar que es convexa, yo tengo que demostrar que existe esta desigualdad, ¿no? Entonces, acá, fácilmente vamos a probar el. Entonces, G de alfa X más 1 menos alfa Y. Lo que yo tengo que probar, ¿sí? Lo que tenemos que probar, si es que es verdadero, es que esto es menor o igual que alfa G de X, es decir, mira, salen las constantes, ¿no? Eso es lo que tengo que probar, ¿no? Entonces, yo no lo sé, ¿sí? Vamos a probarlo acá, ¿no? A ver, entonces, a ver, vamos a probar el. Entonces, para que sea más fácil, lo voy a escribir como sumatoria, para que no sea muy complicado. Entonces, es de 1 hasta m de lambda sub i, ¿sí? Este de acá arriba es lo mismo escribirlo así. Entonces, este de acá, para no estar escribiendo toda la expresión, pues escribirlo así, ¿no? G de X es la sumatoria de igual a 1 hasta m de lambda sub i por f sub i del mismo X, ¿no? Mismo X acá. De este X, este mismo X, ¿no? Entonces, me olvidé escribir toda esa expresión, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces sería f sub i de este mismo, ¿no? Alfa X más 1 menos alfa Y. ¿Sí? Pero esto sí se cumple, ¿no? ¿Sí? Esto se cumple. Esto ya sabemos que eso es por dato. ¿Sí? Esto es por dato. ¿Sí? Eso es dato. Entonces, eso lo aplicamos acá. ¿Sí? Lo aplicamos acá. Entonces, a ver. Entonces, acá sería menor igual, ¿sí? Menor igual que la suma de igual a 1 hasta n de lambda sub i y voy a aplicar para el f. ¿Sí? Pongo acá un corchete ahí. Y el f, ¿no? Sería alfa f sub i sub x más 1 menos alfa f sub i sub y. Entonces, por propiedades sumatorias, ¿sí? Por propiedades sumatorias, esto sería igual, ¿sí? La constante alfa puede salir de igual 1 hasta n de lambda sub i f sub i sub x, ¿no?
La constante 1 menos alfa sale de la sumatoria y estoy separando en sumatorias. Acá tengo lambda sub i por f sub i de y. Ya tengo el. Pero por la definición, ¿sí? Por definición, esto sabemos a qué es igual. Y por definición sabemos que es igual a eso, ¿no? Entonces, por definición, él no es otra cosa que g de x. Y él por definición es g de y. Entonces, acá, si volvemos a escribir, tendría g de alfa x más 1 menos alfa y. Eso es menor o igual que alfa g de x más 1 menos alfa g de y. Y ya está probado, chicos, ¿no? Ya está probado. Ok. Entonces, hemos probado él, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Entonces, hemos probado él, ¿no? ¿Se entendió, chicos? ¿Quedó claro la demostración? Esa es la demostración, ¿no? Este es un ejemplo y esa es la demostración. Entonces, a partir de este momento, ¿sí? Ustedes ya saben que la suma de funciones convexa es convexa, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, si yo sumo 1, 2, 3, 4, cantidad de funciones convexas, el resultado es un conjunto convexo. Profe, si sumo un medio de una función convexa más otra constante positiva, otra función, también es convexa, ¿no? Eso es lo que acabamos de mostrar en este momento, ¿no? ¿Sí? Acá hemos tomado cualquiera, ¿no? Lambda sub i es positivo. Profe, ¿y dónde usó que lambda sub i es positivo? Acá, pues, chicos, ¿no? Porque si lambda sub i no es positivo, ¿sí? El sentido de desigualdad va a cambiar, pues, chicos, ¿no? Cambia, ¿sí? Acá usé que en este caso, para que esta desigualdad, ¿sí? Para que se mantenga esa desigualdad, los lambda sub i tienen que ser positivos, ¿no? Porque si no tendríamos así, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá el f sub i, vamos a poner con números, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes que a es menor que b, entonces cuando tú le multipliques por lambda, si lambda es positivo se mantiene, ¿no? Pero si lambda fuese negativo, el sentido va a cambiar, ¿no? Entonces, justamente lo que hemos hecho acá, esto de acá es lo de azul, ¿no? Esto es lo de azul. Y justamente el lambda es positivo para que se mantenga. Dime, Trinidad. Profesor, una pregunta. ¿Y ¿Sí? por qué eso está en el corchete? Lo reemplazó así nomás. Si lo que está arriba, creo que no necesariamente dice que es igual. O sea, en eso que está envuelto en rojo, salía que era menor o igual nada más. Por eso Pero dice lo menor. reemplaza como si fuera igual. No, acá dice menor igual. En sí, me he suprimido algunos pasos ahí, ¿no? A ver, sería así. Si yo tengo f sub i de alfa x más 1 menos alfa y, eso es menor o igual que alfa de f sub i de x más 1 menos alfa f sub i de y. Multiplicamos por lambda sub i, ¿sí? Entonces, acá voy a multiplicar por lambda sub i, ¿no? Entonces, al multiplicar por lambda sub i, que es positivo, entonces acá queda lambda sub i por f de i de alfa x más 1 menos alfa y, ¿no? Menor o igual, como es positivo, el sentido de desigualdad no cambia, ¿no? Y acá tengo lambda sub i por toda esta expresión, ¿no? Alfa f sub i de x más 1 menos alfa f sub i de i, ¿no? Y después le tomo sumatoria, ¿no? Sumo todos ellos, lambda
su f sub i de alfa sub x más 1 menos alfa y. Eso es menor o igual que la sumatoria de los lambda sub i, en este caso de alfa sub i de x más 1 menos alfa f sub i de y. Y eso es lo que está acá, ¿no? Eso está en un solo paso, mira, de acá para acá. Pero todo eso es esto, ¿no? Es esos pasos, ¿no? Ahí se nota justamente por qué escojo el lambda sub i es positivo, ¿no? Y eso es lo que está ahí, ¿no? Miren, la sumatoria de lambda sub i, f sub i, el de acá, es menor o igual, acá está el de rojo menor o igual, esto está acá, que la sumatoria de las separaciones, ¿no? Voy a ponerle con lo de azul ahí, ¿no? Este es el corchete de azul que aparece ahí, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, no es que lo puse igual, ¿no? ¿Sí? Estaba implícito estos pasos, ¿no? Implícito. Pero bueno, ahí está la aclaración, ¿no? Sí, ya lo borro lo de verde porque ya lo aclaré allá, ¿no? Pues lo dejo nomás, no hay problema. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda más ahí? ¿Alguna duda más, chicos, ahí? Todo claro, profesor. Ok, perfecto, chicos. ¿Sí? A ver. La segunda es sencilla, ¿no? No es complicado, ustedes van a tener el solucionario, ¿sí? Que ya está, sea de paso. ¿Dónde estás? El solucionario. Que más tarde lo voy a colgar, ¿sí? No estamos turnando con Edit en colgar el solucionario. ¿Sí? Ahí está el solucionario. ¿Sí? Entonces, ahí está la solución. Es más concreta, ¿no? Por eso le digo, chicos, ¿sí? En los solucionarios, ¿sí? No deben faltarse, ¿no sé? No deben faltar las dirigidas, ¿no? Porque alguien mira ahí, esto de acá, ya está, ¿no? Ya entendí, ¿no? ¿Sí? Acá está bien inmediata la cosa, ¿no? ¿Sí? No está detallado ahí. Y ya está, ¿no? Acá está el otro, como observan es sencillo, ¿sí? No tiene nada de complicado, ¿sí? Acá tiene el otro también, está detallado. Y voy a explicar el de acá, ¿sí? La de para avanzar también, ¿sí? Vamos a explicar esa de... A ver, porque a veces las notaciones lo matan a ustedes, chicos, en los exámenes, ¿no? Entonces, y justamente la idea no es... Acá está. Vamos a la D. Acá, en él, hay que agregarle una palabra, ¿sí? Entonces... Lo pongo aquí esto. Me molesta acá abajo. Ya. Vamos a poner a la derecha. Ya está. Quiero entender qué significa. Aquí hay que agregarle, ¿sí? Agregarle, falta algo acá. Ya está en el solucionario. Es simétrica, ¿sí?
sea A una matriz simétrica, ¿sí? Bueno, acá, una matriz simétrica definida positiva. ¿Se acuerdan que era una matriz simétrica, chicos? A ver, háganme recordar, una matriz simétrica. Y que era semidefinida positiva. A ver. Si no se acuerda, dice, profe, no me acuerdo, no lo sé, entonces lo hacemos más rápido, ¿no? Dime, Jorge. Sí, creo que eran una matriz simétrica, tenía los mismos elementos en la diagonal superior que en la diagonal inferior. Mm, Los equidistantes, no la diagonal. Solamente hiciste dos diagonales. Una matriz simétrica, ¿sí? Se dice que es matriz simétrica. Si cumple el no, que A transpuesta, eso vuelve a ser A, ¿no? Un ejemplo sencillo. Muy bien, ¿sí? Muy bien, Cristian. Rutia, por ejemplo, él puede ser 5, 7, 8, menos 1, acá es menos 1, si acá es 0, acá es 0, y si acá es 2, acá es 2, ¿no? Eso es lo que más o menos se quería decir su compañero, ¿sí? De esa manera. Dime, Jorge. Ah, no, disculpe, profesor, levanté sin querer la Ah, mano. ya, no te preocupes, voy a leer lo que me he escrito por acá. Profe, que sea semidefinida, positiva, es que los valores de lambda son mayores o iguales que 0. Muy bien, ¿sí? Entonces que una matriz A, ¿sí? Sea semidefinida, positiva, es que sus lambda su i son mayores o iguales que 0, ¿no? Valores propios. La otra definición, chicos, ¿sí? De semidefinida. ¿Mm? La otra definición. Está bien, Lermont, ¿sí? Tu definición. Ujú. A ver, dime, te escucho. Profe, creo que también significa que es convexa. No, no hablamos de matriz convexa, ¿no? ¿Qué es convexo? Tú me dices que es convexa. ¿Quién es convexa? Estás confundiendo la hessiana, que la hessiana es una matriz semidefinida positiva, entonces hablamos que es, ¿sí? Es la función de donde proviene, es una función convexa, ¿sí? Ah, ya. No, pero tú está bien lo que has escrito, Lermo, tú está bien, ¿sí? Una matriz, lo que está escrito acá es cierto. Dice, una matriz es semidefinida positiva si sus valores propios, ¿sí? De esta matriz, porque la matriz tiene valores propios, ¿sí? Son mayores o iguales que 0. Eso es correcto, chicos. Eso está bien, ¿sí? Eso es correcto y eso es correcto, ¿sí? Pero la otra definición, a ver, ¿sí? Lo que mencionaba su compañera, creo era Yesenia, era la matriz. La matriz hessiana es de una función, ¿sí? Entonces, cuando calculamos la hessiana de una función, entonces me da una matriz, y esa matriz veo los autovalores, y si son positivos, digo que la matriz es definida positiva, por lo tanto la función, ¿sí? Es convexa, ¿sí? Esa es la de una función, no hablo de la matriz, ¿no? No, estamos hablando de, a ver, ya también, ¿sí? Solamente semidefinida positiva, Yesenia. Paul me dice las submatrices o menores, ¿qué más? ¿Sí? Esa es otra, submatrices o menores, ¿sí? Yo veo que pueden escribir para todos, chicos. Escriban para todos, no para mí, ¿sí? Para que todos lo lean también, ¿no? ¿Mm? Si ustedes pueden escribir para todos, perfecto, porque ahí todos lo leen, ¿sí? Todos lo pueden leer, ¿no?
La otra, chicos, es, ¿sí? La otra es que, ¿se acuerdan este de acá? ¿Qué significa esto? También lo que puso Paul, pero está incompleto, ¿no, Paul? ¿Sí? Ya, ¿se acuerdan él, chicos? Esto esta es la forma cuadrática, ¿no? Esta es una forma cuadrática. ¿Sí? Siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, ese es su equivalente de una matriz semidefinida positiva, ¿no? Este de acá. Una era él y la otra es él, ¿no? Y la otra es lo que escribió Paul, pero de manera incompleta, ¿no? Que todas las submatrices, ¿sí? Considerando el A11, el A2, el A22, así sucesivamente, que está en la diagonal, siempre son mayores o iguales que 0, ¿no? Eso debes completarlo, Paul. Esta no es la otra, ¿no? La otra. Entonces, este de acá, ¿sí? Esa es una forma cuadrática. Pero si uno esto le escribe como producto interno, es él. Un ejemplo, ¿sí? Veamos un ejemplo acá. Por ejemplo, en 2 nomás, ¿sí? Una matriz A, por ejemplo, 2, 1, 1 y 2, ¿sí? Ahí está. Esa matriz es una matriz simétrica, ¿sí? Y en este caso, voy a colocar una matriz que no sea simétrica, pero que sea definida positiva, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, acá podría ser 0 y 3. Es fácil ver que sus lambdas, ¿sí? Sus valores propios, uno es 2 y el otro valor propio es 3, ¿no? Claro, es una forma de Jordan, ¿no? Es que ya lo van a ver, el profesor ya también lo han visto, ¿no? En Mateco 3, ¿no? En Mateco 3 han visto que tiene la forma de Jordan, ¿no? Y ya van a ver cómo son sus vectores canónicos, etc., ¿no? Que ya lo han visto ahí. Entonces, por lo que mencionaban, entonces, como son mayores que 0, esto es una definida positiva, ¿no? Una definida positiva, ¿no? Profe, ¿por qué se le llama semi? Porque podría ser que alguno de ellos, los valores propios, sea 0. Entonces, cuando alguno de ellos es 0, ¿sí? Entonces ya se llama semi-definida positiva, ¿no? Pero si todos son positivos, solamente se llama definida positiva. Entonces, si uno calcula esta forma, ¿sí? El de acá, porque a veces la uno dice, profe, no entiendo qué es él, ¿no? Entonces, me falta mi vector, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que escribir esto, ¿no? Y debo comprobar que efectivamente va a salir, ¿sí? Que eso siempre es mayor o igual que 0, ¿no? ¿Sí? Mayor o igual que 0 para todo x, ¿no? Para todo x, como vector, ¿no? Entonces, como es para todo, puedes escoger ahí, ¿no? He puesto una para calcular rápido, una así sencilla nomás. Entonces acá tendría 2x más y, mira, 2x más y. Y el otro sería 0, 3y. Y lo multiplicamos por él. Entonces acá tendría x por 2x más y. Y el otro sería más 3y al cuadrado. Y esto de acá sería 2x al cuadrado más x por y más 3y al cuadrado.
Profe, yo no veo que sea definida positiva, ¿no? Entonces veamos acá, completemos cuadrados, ¿no? Acá tendría, a ver, le factorizo 2 y tendría así, x al cuadrado, ¿sí? Más x por y entre 2 y lo dejo el 3y al cuadrado por acá, ¿no? Vamos a completar cuadrados. Esto es sencillo completar, esto es x más y cuartos elevado al cuadrado, ¿no? Cuadrado del primero, x cuadrado, el doble producto, x por y entre 2, menos el 2 cuadrado del segundo, ¿no? Ahí está. Más 3y al cuadrado. Operemos un poquito acá. Y eso sale 2 veces x más y cuartos elevado al cuadrado. Y acá tengo, mira, menos 2y al cuadrado sobre 16 menos y al cuadrado octavos. Más 3y al cuadrado, si sumas, eso sale 23 octavos de y al cuadrado. Y como puedes observar, ¿sí? Como x y y son reales, entonces L es mayor o igual que 0, este es mayor o igual que 0, por lo tanto, eso es mayor o igual que 0 para todo este vector, ¿no? XY, cualquier XY que yo escoja ahí, ¿no? Y ya está, ¿ven? Entonces, eso es lo que me dice, ¿no? Y una observación, acá solamente puse que sea una matriz definida positiva, no pedí que sea simétrica, ¿no? Cuando es simétrica ya sale más rápido, ¿no? Los términos de acá salen mucho más fácil de completarlos, ¿no? Entonces, esta matriz, ¿sí? Esta matriz de acá, que al final se convierte en una forma cuadrática, y la forma cuadrática, ¿sí? Es una, ¿sí? Una función, entonces, eso lo voy a explicar directamente de acá. Entonces, miren, voy a copiar y ahí, y lo pongo ahí para explicarlo. Ya está. Entonces, veamos ahí. Acá dice, consideremos la función que acabo de escribir, ¿no? Esta función, mira, AXX, ¿sí? Ahí está. Ya sabes que eso me va a dar siempre una forma cuadrática, ¿sí? Siempre esto me da una forma cuadrática y siempre será mayor o igual que 0, basta que sea A una matriz definida positiva, ¿no? Entonces, si es semidefinida positiva, acá me he puesto una definida positiva. En este caso, ¿sí? Siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces yo ya sé que esto es mayor o igual que 0. Voy a calcular la lesiana, ¿sí? Lesiana de esta, ¿sí? De esta cuadrática. A ver qué me sale, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Vamos a calcular. ¿Qué me sale su lesiana? A ver, como recordando un poquito, a ver. Entonces, esta forma cuadrática que ya lo tenemos acá, mira. Vamos a calcular su lesiana. Calculamos su hessiana, ¿no? Como es una polinomial, es infinitamente derivable, entonces tranquilamente no tenemos problema con él, ¿no? Entonces su hessiana de esa forma cuadrática sería él, ¿no? A ver, F, bueno, vamos a llamarle una letra acá, le llamaremos Q para que sea más sencillo. Q, entonces acá sería Q de XX, Q de XY, Q de YX y Q de YY, ¿no? Derivadas parciales, ¿no? De XX4, ¿sí? XY, ese es 1, 1, y esto sería 6. Si ustedes calculan los valores propios de él, ¿sí?
calculemos los valores propios de él, ¿sí? Entonces, sus valores propios de él son positivos. ¿Sí? Es positivo. ¿Correcto? Pero no son lo mismo de A, ¿sí? No son lo mismo de A. ¿Correcto? Entonces, esos son los valores propios, son positivos. Creo que fácilmente lo pueden notar, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí rápidamente, por el polinomio característico, se nota que sus valores propios son positivos, ¿no? O por, como dijo su compañero, vamos a hacer por las sumatrices, ¿no? Ya que no lo mencionó, y vamos a hacerlo por las sumatrices, ¿no? ¿Sí? Entonces, primera sumatriz, esta sumatriz, su determinante, vamos a poner determinante, ahí está. La determinante de esta sumatriz es 4 y es positivo. La otra sumatriz, ya no hay otra más, que sería él. Esto es 23 y es positivo, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que sus valores propios son positivos, ¿no? Sus valores propios son positivos. Son positivos. Eso es lo que decía su compañero Paul, ¿no? Cuando hablaba de sumatrices, ¿no? Entonces ahí ya he completado toda la idea, ¿no? Entonces, si sus valores propios son positivos, entonces quiere decir que lesiana de esta forma cuadrática es positiva, por lo tanto, eso siempre será mayor o igual que 0, ¿no? Ahora, cuando esta matriz le agregas la condición que sea simétrica, entonces, ¿qué va a ocurrir? Con la condición de que sea simétrica, entonces su hesiana, ¿sí? La hesiana va a coincidir justamente con la matriz A, ¿sí? Va a salir la misma matriz A. Entonces, si sale la matriz A, como los valores propios de la matriz A era semidefinida positiva, entonces quiere decir que esto ya es convexa, ¿no? Porque esta función f1 es una función convexa, ¿no? Y f2 de x, ahí está, f2 de x es una función lineal, ¿sí? Bueno, sin el b, ¿no? Acá se me ha pasado el b, ¿no? Sin el b. ¿Sí? Sin el b. Esta es una función lineal. Entonces, por lo tanto, es convexa. Por lo que vimos hace un rato, ¿sí? Lo que demostramos al inicio, pues eso lo quise hacer él para empalmar. Lo que demostramos era este ejercicio, ¿no? Si yo tengo función convexa y otra función convexa, y si yo sumo un medio de una función convexa más una vez la siguiente función convexa, eso es convexa, ¿no? Y si le sumo una constante, también es convexa, ¿no? Entonces quiere decir que nuestro g de x, ¿sí? O nuestro f de x, que es un medio f1 de x, más una vez f2 de x, más la constante b. Esto es convexo y esto es convexo. Entonces son funciones convexas. Y como son funciones convexas, entonces se acaba de demostrar que f es una función convexa, ¿no? Y ya está probado que en este caso L es una función convexa. Entonces, esa es la idea para él. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Correcto. Ya está. Vamos a ver acá. Voy a poner los gráficos del solucionario para avanzar rápido, chicos. ¿Sí? Porque ya tenemos una hora ahí. Entonces, vamos a ver al problema 2. Entonces, ¿qué me menciona acá? Me dice lo siguiente, ¿no? Me dice, considere las siguientes funciones. Ahí tengo esa siguiente función. F de K, que depende de K. Si K vale 1, ¿sí? Entonces ahí tendría un medio
de x al cuadrado para valor absoluto menor o igual que 1 y valor absoluto de x menos 1 medio para cuando valor absoluto de x es mayor que 1, ¿no? Igualmente tendría para g de 1, ¿no? Y así cuando k vale 2, k vale 3 medios, cuando k vale pi, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Cuando k vale 2022, etc. O sea, tengo muchas funciones definidas ahí. ¿Sí? Entonces, voy a, en este caso, a graficar esas funciones. Grafico las funciones ahí. Primero vamos a graficarlo, ¿sí? Voy a graficarlo rápidamente. No es complicado graficarlo. Y sí, después ahí. Entonces, por ejemplo, para que lo noten ahí, voy a graficarlo. Entonces, hagamos para ambos. Voy a graficar ambos ahí. Grafiquemos f y g. Entonces, voy a graficar g que es más rápido. Como k es positivo, ubicaré acá por aquí. Entonces, cuando yo reemplace para los mayores de k, es decir, la gráfica para este lado, debo graficar x menos k. Entonces, cuando k vale 0 es 0, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? Ya tengo él. Y abierto ahí, ¿sí? Bolita abierta porque no toma él, ¿no? Ahora, pero se va a empalmar con él, ¿no? Cuando x está entre menos k y k, ¿sí? Cuando está entre menos k y k, es la función constante 0. Entonces dibujaré la función constante 0. Ahí está. Ahí está. De esa manera. Y cuando x es menor que menos k, estamos hablando hacia la izquierda, hacia acá, la función es x más k. Entonces sería él. Sí, sería de esta manera. Ahí está. Y ya tengo la gráfica, esto sería la gráfica de g de k de x. Ahora vamos a graficar f de k. Esto de acá es simplemente un medio x al cuadrado, ¿no? Es la función cuadrática que pasa por el 0, 0, ¿no? Ya está. Entonces, ahí está, mira. Entonces, eso va de menos k a k. De menos k hasta acá. ¿Cuánto sale su imagen? Si uno reemplaza acá, sale k al cuadrado, ¿sí? Y acá tengo, falta el k, ¿no? Ya está. Entonces, ahí sale k al cuadrado, ¿sí? Con un k se cancela, sería k medios, ¿no? Como acá es positivo, no sea problema. Esto es k medios. Mira. Ya tengo él. Y voy a graficar el otro, ¿no? Justamente cuando vale k, sale k medios, ¿no? Ese valor absoluto, que sale así. Voy a exagerar un poquito para que se note. Ahí está. Y eso sería la gráfica de la función f de k. ¿Sí? Ahí está. Ya grafiqué. Entonces, he graficado cada función, ¿sí? Cada función está graficado. En este caso, del problema nos dice, realice un bosquejo del epígrafo e hipógrafo de las funciones. Entonces, acá le he colocado, recordemos que es un epígrafo y un hipógrafo, ¿sí? Entonces, lo vamos a recordar y lo ponemos por acá. ¿Qué me dice? El epígrafo de una función, ¿sí?
primero definamos la función acá. Mira, imaginamos, vamos a poner un poquito más abajo, ¿eh? Lo había puesto en general, no importa. Si yo tengo una función que va de R a R, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que le voy a agregar una componente más, ¿sí? Una componente más. Vas a decir, todos los X que están acá, obviamente acá están los f de X, ¿no? Entonces son todos los X, Y, vas a agregar una nueva componente Y, ¿sí? Hagamos su paralelo. Si yo tengo f de Rn en R, ¿sí? Entonces acá tengo f y acá tengo f de X. La notación no cambia, ¿no? Pero ¿quién será el epígrafo? ¿Sí? Acá vamos a llamarle FK, ¿sí? Para seguir la idea. ¿Sí? Sería de f de k, entonces sería todos los pares X, ¿sí? Y le agregas una nueva componente. Ya, profe, ¿es un par ordenado? No. Recuerda que eso sería X1, X2, así este XN, y les estás agregando una componente más que Y. ¿Sí? Entonces estás agregando una componente más, ¿no? O sea, tienes n más un componentes. ¿Sí? Claro, en este caso, como es R, le agrego uno más, es R2, ¿no? Por eso sale contenido R2, ¿no? Tal que en este caso X pertenece a Rn y la función f de k de X, eso es menor o igual que Y. Y acá está contenido en Rn más 1. ¿Sí? Entonces, si la función está en Rn, entonces mi epígrafo está contenido en Rn más 1. Entonces, nuestra función ya no puede estar en el mismo, ¿sí? O sea, siempre hay una componente más. Si esta función está en R, entonces mi epígrafo está en R2. Si mi función está en R2, mi epígrafo está en R3. Si mi función está definida cuyo dominio es R5, su epígrafo está en R6, ¿sí? En R6. Siempre una componente más. En este caso, mi función está en R, entonces quiere decir que su epígrafo estará contenido en R2. Entonces, por acá también debemos recordar, ¿sí? Recordar ello. Dentro del ya, a ver, entonces, ¿qué me dice? Recordar, chicos. Recordar lo siguiente. Si yo tengo una función f de x, ¿correcto? F de x igualdad. Entonces, todo lo que está encima de esta función representan los y mayores o iguales que f de x. Y todo lo que está de amarillo, mejor. Debajo de esa función representan los y menores, así, menores. El igual solamente es cero, ¿sí? El igual es el borde. ¿Sí? Ahí está. Los mayores encima, los menores debajo y el igual es el de verde. ¿Sí? Entonces, en este caso, a mí me dice mi epígrafo debe estar encima, o sea, este y encima de esa función, ¿no? Entonces, cuando yo grafique el epígrafo debe ser encima y acá el hipógrafo es debajo, ¿sí? Entonces,
Si yo quiero encima de esta función, por ejemplo, si yo dibujo todo lo que pinto, todo lo que esté encima, ¿sí? Comienza a pintar encima de esa función. ¿Qué sería lo que he pintado, chicos? ¿Qué es lo que he pintado? ¿Epígrafo o hipógrafo? ¿Qué sería lo que he pintado, chicos? Encima, ¿sí? Es epígrafo. ¿Ya? ¿Sí? Ese es el epígrafo, ¿no? Y si yo pinto, ¿sí? Si yo pinto abajo de la función, mira, abajo de la gráfica, por debajo, ¿qué estoy pintando? Cuando es debajo, el hipógrafo, muy bien. Encima, epígrafo, debajo, hipógrafo, ¿sí? Entonces, yo ya tengo acá dibujado, ¿sí? Entonces, este de acá, el de rojo, ¿qué es? ¿Epígrafo o hipógrafo? Chicos, me olvidé. ¿El de rojo qué es? ¿Epígrafo o hipógrafo? Todos, ¿ah? ¿Qué es? Epígrafo. Epígrafo, muy bien, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y el de azul qué es? ¿Qué sería el de azul? El hipógrafo. El hipógrafo. Los demás chicos ni en el chat, ¿sí? ¿Cuántos hay? A ver. Ese es el detalle, ¿no? El detalle, chicos, hay... A ver, ¿cuántos hay? Hay 11. De los 11 solamente ha contestado un, ¿sí? Entonces, ahí está. Y ya le dije, ¿qué le dije, chicos, al inicio? Le dije que en este examen muy pocos aprueban, la gran mayoría jala. ¿Por qué? Porque se le pregunta, ¿sí? Y algunos ni siquiera han contestado porque están perdidos, ¿no? A ver, lo de verde, ¿qué sería? ¿Epígrafo o hipógrafo? Lo de verde. Epígrafo. Epígrafo. Y lo de rosado, el hipógrafo. ¿Estamos de acuerdo? Debajo, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí está con colorcitos, ¿sí? Lo he pintado con colorcitos para que quede clarísimo para ustedes, ¿no? Entonces, me dicen a mí, realice el bosquejo del epígrafo y hipógrafo. Ya lo hice, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ya está. Me dice F de K, igualmente para G de K, ¿es cóncava o convexa? Ah, profe, no me acuerdo qué era. Ay, a ver, retomemos, ¿no? Algo que habíamos dicho, ¿sí? Demostrar que esa función, por la desigualdad que hemos visto, ¿sí? Sería un poco complicado, ¿no? Entonces, la relación que nosotros habíamos visto hace un rato era justamente él, ¿no? ¿Sí? Él. Habíamos visto lo siguiente, ¿no? Habíamos dicho, F es convexa, es función convexa, si solo si su epígrafo, el epígrafo F, es un conjunto convexo. F es cóncava, si solo si su hipógrafo es un conjunto convexo. ¿Sí? ¿Correcto? Él. Ah, ya. Entonces, ahora me están pidiendo, en el problema, me dice, ¿cómo es f de k? ¿Es cóncava o convexa? O sea, ¿cómo es la función? ¿Es cóncava o convexa? Ah, ya. Entonces, el profesor me dice, analícenlo, ¿sí? Alguien dice, profe, ¿qué es convexa? Entonces voy a hacer por lo que hice anterior, ¿no? Por el primero, voy a ver si es convexa, entonces voy a realizar esto. Claro, esa es una manera, ¿no? Esa es una forma, ¿sí? Pero el profe, en los exámenes, el profe ya le pone una secuencia, ¿no? Ah, para las puras me ha pedido calcular, ¿no? Entonces paso él, no lo calculo, no lo grafico porque no me acuerdo. Entonces el alumno quiere complicarse haciéndolo de otra manera, pero el profesor siempre pone secuencial para que ustedes lo puedan hacer. Claro, si no haces el epígrafo, ya menos vas a saber si es convexa, ¿no? Si no haces el hipógrafo, es convexa. Ahora,
solamente como observación, chicos, ¿sí? Como observación. Hay alumnos que a veces no grafican el epígrafo, por ejemplo. Profe, no lo graficaba, no lo graficó. Y esa era la parte A, ¿no? Y la parte B dice, sí, profe, F es convexa, ¿sí? Porque el epígrafo es convexo. Pero ¿tú cómo sabes que este es convexo? ¿Sí? Entonces, profe, ¿cuánto tengo? 0. Profe, pero está bien. Usted, esto está bien. Claro, pero ¿cómo garantizas él? ¿De dónde salió él? Ah, es que Juanito Alimaña, ¿sí? Juanito Alimaña le sopló esta respuesta, ¿no? Entonces, como el Juanito Alimaña le sopló esta respuesta, con mucha maña, el alumno lo escribió, ¿sí o no? ¿Sí? Y ahí viene el problema, que eso tiene 0 puntos, porque si tú no justificas él, no tiene sentido eso, ¿no? Entonces, es por eso que es requisito indispensable eso, ¿no? ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Entonces, ya les voy avisorando en el examen. Sucede que algunos alumnos dicen bien algo, pero no lo han justificado. Si no lo han justificado, no tienes el puntaje, ¿no? No es porque, profe, que yo soy adivino, profe, no hay nada de adivinanza acá, ¿no? O es o no es nada más, ¿no? Entonces, vamos a tomar uno de ellos, ¿sí? Uno de ellos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por ejemplo, ya, escojan F o G, chicos, para analizarlo. F o G. Acá están los dos, ¿no? Te respeto los dos. F o G. F, ya, muy bien, vamos a escoger F, ¿sí? Entonces, F, ahí está, voy a copiar F. Ahí está. Entonces, vamos a analizar F. Dime, Jaciel. Profe, cuando usted dibujó la gráfica de F, lo hizo en una sola y ahí está, o sea, ¿están mezcladas las dos o solo están separadas porque uno es epígrafo y otro es hipógrafo? No, hay dos gráficas juntas, acá hay una gráfica y otra. ¿Dónde? A ver, está separada. A ver, O miren, sea, en lo que usted graficó acá sale está. como un poco más recta y después ovalada. En cambio, en la gráfica de la resolución de la PD sale más como una U, o sea, como si Ah, fuera una línea. le dije, cuando yo grafiqué, dije, voy a exagerar un poquito para que se vea la diferencia. ¿Sí? Ah, ya. O sea, pero entonces la de la resolución de la PD solo está así separada en dos porque uno es Eh, tipógrafo y otra epígrafo, ¿no? claro, por eso acá dice, este es el epígrafo y este es el hipógrafo, ¿no? Ah, ya. ¿Sí? Ya, ya, profe. De la Gracias. misma función, ¿no? Entonces, si yo coloco este ejemplo, pues he dicho, voy a pegar, pues si coloco el ejemplo, profe, si quisiera el epígrafo, tendría que pintar esto, ¿no? Y si quisiera el hipógrafo, tengo que pintar esto, ¿no? Nada más. ¿Sí? Es cuestión de Ah, pintar nada más, ¿no? ya. No hay Gracias, más. profe. Ok, perfecto. Por eso, primer requisito, ¿qué era el primer requisito? Dibujar la función, ¿no? Imaginemos que solo es f, grafico f, recuerdo todos mis conceptos, porque acá estamos recordando todos esos conceptos, ¿sí? Y después pinto, ¿no? Me piden el epígrafo, pinto ese epígrafo. Me piden el hipógrafo, pinto ese hipógrafo, ¿no? Ahora, yo me tengo que preguntar, ahí no tengo que demostrarlo, ¿ya? Ahí no hay nada que demostrar. Ahí lo único que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, ¿no? Tienen que observar, ¿sí? Observar si esa función es, ¿no? Entonces, bastará simplemente el decir, ¿no? Si ustedes grafican bien, ya tienen todo el puntaje, ¿no? Él es convexo, ¿no? Entonces dices, no necesitas ni colocarlo, si quieres lo colocas acá, X y Y, ¿sí? Entonces, este conjunto, ¿quién es ese conjunto? Es el epígrafo, ¿no? Entonces su epígrafo, es la gráfica del epígrafo, es convexo. Allá, ¿qué me dice? Si su epígrafo es convexo, entonces esa función es convexa. Allá, entonces la función f de k
es convexa. ¿Ves? Ya sé que es convexa esa función. Vamos a su hipógrafo. Mira, el hipógrafo va a tomar dos puntitos. Acá tomo un X y acá tomo un Y. Entonces yo las trazo mi línea, ahí está. Y se dan cuenta que este hipógrafo no es convexo. Conjunto, ¿no? No es convexo. Entonces, por lo tanto, no hay nada que decir. Solamente es una función convexa nomás, ¿no? Profe, si hubiera así convexo, entonces eso quiere decir que la función es cóncava, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Entonces lo que me dice, ¿no? Si el hipógrafo es convexo, la función es cóncava, ¿no? Esta función ya es convexa, ¿no? Entonces, ahí está. A ver, igualmente hacen para, ¿no? En este caso se nota que para G esto no es convexo, su hipígrafo, y tampoco su hipógrafo es convexo. Entonces quiere decir que G no es ni cóncava ni convexa, ¿no? Entonces, el único, F es convexa, ¿sí? Pero G no es ni cóncava ni convexa, ¿no? Entonces, F es convexa dado que su epígrafo es convexa, ¿no? El resto, G no es nada, chicos, ¿no? Ni es ni cóncava ni convexa, ¿no? Ya está. ¿Quedó claro, chicos, ahí? Sí, profesor. Ok. Vamos a pasar a los contornos para que no se nos vaya el tiempo, ¿sí? Y si nos alcanza tiempo, regreso acá, ¿sí? Para hablar de el mismo de los contornos, ¿no? Yo quiero ver que vean el gráfico, porque acá están las demostraciones nada más, ¿sí? Ya está todo demostrado con lujo y detalle, ¿sí? Vamos a ir a este ejemplo, que es nunca lo hacen. No sé por qué nunca lo hacen en los exámenes, chicos, ¿sí? De esa manera. Y está ahí, ¿no? Las 5 que es la última pregunta. Rápidamente les voy a mencionar la solución de la 3, ¿no? Ahí está. Me dice que f es k por g de x es cuasi convexa. Profe, ¿qué significa que una función sea cuasi convexa? Que su contorno inferior sea un conjunto convexo. El contorno es un conjunto, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Entonces, esta es la definición de contorno inferior. Calculamos su contorno para esta función, ¿no? Y ahí sale que justamente f es cuasi convexa, ¿no? Acá me da un conjunto, me dice que f es una función convexa, ¿sí? Y x1 y x2 son elementos, ¿sí? De x, pero x es su conjunto de Rn, entonces cada uno de ellos son de Rn, ¿no? Y a su 1 hasta su n son reales positivos, ¿no? Entonces cuando yo hago esta combinación de acá, mira, y él me dice que demuestre eso, ¿no? Verifique la igualdad si se cumple que son iguales o cuando f es lineal, ¿no? Y describa en el caso de los y todos iguales y aplique esta desigualdad para esta función, ¿no? Para demostrar él. Ya son los pasos indicados, ¿no? Este de acá, basta tomar B sub I de esa manera y esto ustedes ya lo han probado en clase, ¿sí? Por el proceso de inducción matemática, ¿no? Entonces eso ya lo han probado ustedes en clase, por eso dice demostrar en clase y ya está, ¿no? Solamente haciendo este cambio se llegaba a él. Todos los casos iguales, ahí está. Probado cuando todos son iguales y acá cuando es lineal está ahí, ¿no? Y el caso B, cuando tengo todos los A sub I iguales, es decir, que B sub I vale 1 entre N, y ahí está, ¿no? Probado y sale justamente, ¿no? Que la media aritmética es acá, la desigualdad está al revés, ¿no? Sí, sí, ahí debo cambiar la desigualdad, ya lo corrijo. Vamos a las 5, chicos, ¿sí? Las 5 que es lo que más me interesa. A ver, vamos acá. Entonces, para evitar errores, voy a hacer la aclaración rápidamente, ¿sí? A ver, primero algunas observaciones que lo escribimos a la derecha. Observaciones. Si yo tengo una función
que va de un conjunto X de Rn a R. Tengo una función como él, ¿no? ¿Sí? Ahí está, tengo una función, ¿no? De esa manera. Entonces, su imagen, ¿sí? La imagen de F, y ahora la creación, la imagen de este conjunto F estará contenido acá. Acá está su imagen, mira. ¿Sí? Entonces, no sé por qué a veces el alumno pone R2, R3 como imagen, ¿no? No hay R2 ni R3 como imagen, ¿no? La imagen es un subconjunto de R, perdón. Podría salir todos los reales, parte de, no sé, ¿sí? De esa manera. Para ir enfatizando la idea, ¿sí? Podemos colocar acá una función sencillita, por ejemplo. Vamos a poner así. De R en R, por ejemplo, ¿no? Entonces, la imagen de esta manera, esta función, y voy a dar esta función, mira, es f de x, x al cuadrado. Entonces, la imagen de esta función es de 0 a más infinito. Y eso está contenido en R, mira, ¿sí? En R. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿no? Por lo mismo que he dicho. Su imagen está contenido siempre en este conjunto de acá. ¿Sí? En él. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema con él. Los problemas vienen un poquito, ¿sí? En los contornos, ¿no? ¿Sí? En los contornos. Los contornos, chicos, ya sea el contorno superior, contorno inferior o el mismo contorno, ¿sí? Los contornos, ¿sí? Y siempre le mencionamos con Edith, y no sé por qué los exámenes no nos hacen caso, los contornos son subconjuntos, ¿sí? De Rn, ¿sí? Son subconjuntos de Rn, de acá, ¿sí? Entonces, no entiendo que a veces las funciones le dan en R2 y el alumno grafica en R. Y le dan R y grafica en R2. No tiene sentido, ¿no? Los contornos siempre están ahí, ¿no? En el dominio, subconjunto del dominio. Entonces, si yo, mi contorno de él, ¿sí? El contorno, ¿sí? Es un subconjunto, en este caso, del mismo R, ¿no? ¿Sí? Del mismo R. Entonces, es un subconjunto de él, ¿no? Otro acá. Si yo tengo una función G de R2 en R. Entonces, por ejemplo, el par X, Y, ¿sí? Y todavía, por ejemplo, F de X, Y igual, por ejemplo, X entre Y. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la imagen de G, en este caso son todos los reales, ¿sí? Son todos los reales. Y en este caso, esta imagen, ¿sí? Bueno, acá vamos a completar. Es un subconjunto del conjunto de A que es R, ¿no? En este caso, es el mismo conjunto de A, ¿no? Y eso está contenido acá. Ahora, vamos al contorno, ¿sí? El contorno, ¿sí? Está contenido en R2, ¿sí? En R2. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando yo grafique los contornos, ¿sí? Eso debo graficarlo acá, en R2, ¿no? Entonces, a veces el alumno grafica los contornos así. ¿Sí? Por ejemplo, en él, el alumno a veces hace contornos así, ¿no? Graficando el contorno, ¿sí? Acá. El contorno es él, dice.
Pero ¿cómo hacer? Si este es R, ¿cómo hacer el contorno de un intervalo? ¿Sí? Eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces acá ya no hay otra solución, chicos. Uno le pone 0 de frente a ese alumno, ¿no? ¿Cómo me vas a graficar el contorno en R? Si el contorno es un subconjunto de R2, ¿sí? Entonces tengo que graficarlo en R2. Los contornos se grafica en el ambiente del dominio. Si el dominio está en R3, mi contorno graficaré en R3. Si mi dominio está en R, su ambiente, mi contorno lo graficaré en R. Todo tiene que ver ello. Entonces, a veces el alumno grafica los contornos, ¿sí? Por ejemplo, la primera función en F, el alumno grafica los contornos en R2. Pero ¿cómo vas a graficar mis contornos en R2 si su ambiente del dominio es los reales? Entonces, ya chicos, eso es falta de teoría. Entonces, ya ahí no se puede hacer nada. Ahí si uno le pone 0, bien clavado es 0, ¿no? ¿Sí? Es 0, ¿no? Entonces, uno les explica, chicos, todos los ciclos les explicamos a los alumnos, jóvenes, los contornos, está contenido ahí, pero a la hora del examen, el alumno dice, no, profe, ya me gusta jalar el curso, profe, y lo pone los contornos en otro, ¿sí? Entonces, por lo menos, eso es un buen indicio que algo estás haciendo bien si estás en él, ¿no? Correcto, chicos, ahí. Acá hay un ejemplo de pregunta de examen, ¿sí? Que el profe toma y ahora la ha puesto como pregunta para resolverlo. Porque todos los años, chicos, todos los años, sin mentirle, ¿sí? Del 100%, casi el 100%, chicos, sacaba 0 en esta pregunta. 0, 0, 0, absolutamente 0, ¿sí? Entonces uno, esa pregunta la pasada, ¿no? 0 ya, 0, 0, 0, 0 y vale 6 puntos, ya está sobre 14. Te equivocaste otra que será 5 puntos, 0,9. Y no completaste bien la teoría, 0,7, 0,5, 0,2. Ya está, jalado. Sí, jalado, ¿no? Entonces, y después dice, no, es que no le entendí al JP, dice, ¿no? ¿Quién es culpable? El JP es culpable porque no le entiendo. Pero chicos, eso ya no es cuestión de que le entienda, no. De si uno le dice y el profesor le repite, nosotros lo repetimos y el alumno ya no hace caso, esa es culpa del alumno, ya no culpa del profesor, ¿no? Por eso ahí está quedando clarísimo con respecto a los contornos, ¿sí? A ver, vamos a hallar la imagen, ¿sí? La imagen de él. Entonces, la imagen, ¿sí? La imagen de este conjunto, la imagen debe estar contenida acá, ¿no? Su imagen debe caer, debe ser un subconjunto de R. En ese caso, mira esta función. Analicemos esta función. Ahí esta es una función que va de R2. Entonces, acá me dice él. Como X y Y están acá, ¿qué me dice? Que X pertenece a R asterisco, ¿sí? Y Y pertenece a él, ¿no? A R más más. Eso me está diciendo. Profe, no entiendo esta notación, ¿sí? Me está diciendo que los valores de Y son positivos, ¿no? Positivos. ¿Sí? Y colocamos acá como observación, ¿no? Cuando me dicen R más, ¿sí? Significa, por ejemplo, si yo pongo X que pertenece a R más, significa que X es mayor o igual que 0, ¿ya? Esa es la notación que usa el profe. Y R más significa estrictamente mayor que 0. Y en este caso, cuando usamos esta notación, me está diciendo que X no es 0 nada más. O sea, cualquier valor menos el 0. ¿Mm? Podría ser que X sea positivo o podría ser que X sea negativo, pero 0 no va a ser. 0 no va a ser. ¿Sí? Ya está. Entonces, veamos ahí, chicos. ¿Sí? Veamos en él. Entonces, a ver, nosotros sabemos, ¿sí? Sabemos por teoría que E a la X siempre es positivo para todo X, ¿sí? Siempre es positivo. Entonces, eso ya sabemos, ¿no? La exponencial siempre es positiva.
Ahora yo tengo que el Y es positivo. Sabemos que en este caso Y es positivo. Por lo tanto, la imagen solamente va a depender de los valores que tome X. ¿Sí? ¿Qué valores toma X? A ver. Entonces, la imagen de esta función depende de él. Entonces, veamos. Hay tres posibilidades. Es posible que sea positivo, es posible que sea 0, es posible que sea negativo. A ver. ¿Cuándo sería positivo? Cuando X es positivo. ¿Por qué? Mira. E a la X entre X por Y, L es positivo, L es positivo y L es positivo, por lo tanto el resultado es positivo. ¿Sí? Ya está. Si X fuese negativo, entonces fíjate acá, X es negativo, positivo, negativo por positivo, negativo, positivo entre negativo, negativo, ¿no? Entonces ahí es negativo. Y veamos si es que es posible, ¿sí? Si es posible que sea 0. Ahí veamos. Veamos si esto es posible que sea 0. Pasamos a multiplicar. 0 por algo 0. ¿E a la X es posible que sea 0? No, porque sabemos por teoría que E a la X siempre es positivo. Entonces esto no va a ocurrir. Esto no ocurre. No ocurre nunca. Ah, ya. Entonces eso quiere decir que mi imagen tiene dos valores. ¿Sí? Entonces de ello ya sé que la imagen, ¿sí? La imagen de esa función es todos los reales, ¿sí? Menos el 0, ¿no? Y te das cuenta que está contenido en R. ¿Sí? Está contenido en R. ¿Mm? A ver, chicos, pregunta. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Ok? ¿Se va entendió hasta ahí la imagen? ¿Sí? Ok, perfecto. Espero que los demás también, ¿sí? Entonces, solamente puede ser, ¿sí? Cualquiera de esos, ¿sí? O es positivo o negativo. Entonces puede tomar positivo o negativo, pero nunca va a ser 0, ¿sí? 0 no va a ser, ¿no? Entonces la imagen es todos los reales no nulos, ¿no? Ahora me dice bosqueje los contornos ahí. Entonces vamos a definir los contornos. A ver. Vamos a la parte B. El contorno de una función con respecto a él. Viene dado, como está en el dominio, viene dado por todos los X que pertenecen al dominio. ¿Sí? Tales que la función f de x sea igual a k. ¿Sí? Entonces, y eso está contenido en x, ¿sí? En x, ¿no? En este caso, Payete. Entonces, acá no lo voy a escribir x, voy a escribirlo ahí. Entonces, yo tengo R2, ¿no? Está contenido en R2, ¿no? En sí, un subconjunto de esa forma, ¿no? Dentro de R asterisco por R más, ¿no? Más. Entonces vamos a poner igualito mejor. En R asterisco por R más. ¿Sí? Entonces, el contorno viene dado por él. ¿Dónde? ¿Sí? De esa manera. Esos son los contornos. ¿Sí? Ahora, pero a mí me dicen que tome SK, ¿sí? Que grafique el contorno, pero para acá en la imagen. ¿Sí? Yo acá, en este caso, el contorno en general es K pertenece a los reales cualesquiera. ¿Sí? Pero a mí no me piden los reales cualesquiera, me piden en la imagen. ¿Sí? Solamente en la imagen. Ah, ya. Entonces, voy a graficar en la imagen. ¿Sí? Entonces,
pasito a pasito, ¿no? Entonces, ahí está. En nuestro caso, esto vamos a ponerlo ahí, ¿no? Esto es en general, ¿no? Ese es en general. ¿Sí? De esa manera. En nuestro caso nos piden que grafiquemos el contorno de F de K. Acá vamos a poner que esto es X. Esto es X, ¿no? Ahí está, para que siga el mismo X de acá. Vamos a ponerle con rojito. Este X es el mismo X, ¿no? Ahí está contenido en ese mismo. Entonces, acá vamos a borrarlo él y eso lo voy a poner para abajo. Ahí está, ¿sí? No se olvide, es lo mismo, mira. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, tenemos, ¿sí? Que son todos los X que pertenecen a R asterisco por R más, con la condición de que la función es E a la X, entre X por Y sea igual a la constante, ¿no? Y en nuestro caso nos dice cuando K pertenece a la imagen, pero la imagen son todos los reales diferentes de 0, ¿no? Si mi imagen fuese los reales positivos, solamente tendría que hacer para los reales positivos, ¿no? Entonces, ahí está. Veamos, ¿sí? Veamos. A ver, yo ya tengo acá, ¿sí? Voy a colocar acá, vamos a ponerle los pares X, Y. ¿Sí? Para que no he puesto X, voy a poner el par X, Y que pertenece ahí. Ahí está, ¿no? Porque mis contornos están en R2, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que X, ¿sí? Ahí está. X pertenece acá y Y pertenece acá. Entonces, Y es un real positivo, E a la X es positivo, entonces eso va a depender de K, ¿no? Entonces, los signos, en este caso, en este problema, los signos van a tener el mismo signo, ¿no? Mismo signo. Mira. Entonces, veamos un caso. ¿Qué sucede? Primer caso. Si K es positivo, porque esa es parte de la imagen, ¿no? Si K es positivo, entonces X es positivo. ¿Sí? Por lo tanto, mi función a graficar sería E a la X entre K por X. ¿Sí? La gráfica de él es más o menos así. ¿Sí? Profesor, ¿y cómo sabe él? Puedes usar cualquier graficador, ahí no tienes por qué tú graficarlo manualmente. Agarras, por ejemplo, el GeoGebra, acá lo tengo el GeoGebra, ¿sí? Voy a poner en otro. El GeoGebra, ahí está. Entonces abro el GeoGebra, es que escribo mi función, ¿no? Entonces acá pongo mi función f de x igual, ¿sí? A e elevado a la x entre, ¿sí? Por ejemplo, un número 2x, ¿no? Ahí está. Y ese es su gráfico, ¿no? ¿Ven? Entonces, él es la gráfica, ¿sí? De esa manera. Entonces, ahí no tengo ningún problema. A ver, de esa manera. Pero me dice
como yo estoy acá positivo, debo tomar solamente los X positivos. Acá está el X positivo y acá está el X negativo. Entonces debo tomar la gráfica que está en el lado positivo nada más, ¿sí? Entonces me debo quedar con la gráfica que está en el lado positivo. Y por lo tanto, mi gráfica será de esta manera. Será así. Ahí es. Cuando K es positivo. Ahora vamos a hacer cuando K es negativo. Hacemos nuestra subdivisión y vamos a ver qué sucede ahora cuando K es negativo. Cuando K es negativo, entonces habíamos dicho que debe tener el mismo signo. X es negativo y ahí no me hacemos problema